Muy buenos días a todos. Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy voy a hablarles sobre, creo que, un error. Disculpen voy a arreglar este error. Bueno, es una prueba que hice. Listo, disculpen por el error. Ok. El día de hoy voy a hablarles sobre más allá de la depredación. Ya que, por ejemplo, en la ecología se ha dividido al mundo de los depredadores y las presas. Sin embargo, la realidad biológica es que está matizada, ya que es básicamente, no es lo que comes, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas interacciones se basan en eres lo que comes, pero en realidad es cómo lo haces, ¿no? Cómo es que se lleva a cabo la interacción, el cómo se clasifica y cómo es diferente a otros tipos, ¿no? Porque no es nada más depredador presa, también está parasitismo y microdepredador, que lo vamos a ver más adelante a lo largo de este video. Y exploremos más que nada también el marco teórico de Lafferty y Curtis, ya que más que nada es como una clave dicotómica, no sé si las conozcan, que bueno, más adelante les voy a explicar. Bueno, para aquellos que no sepan una clave dicotómica, puedo decir que es una clave dicotómica porque en sí es algo muy importante que se tiene que explicar, aunque a muchos de mi audiencia ya lo sepan, no pasa nada, ¿no? Siempre es bueno recargar, ¿no? Temas básicos, sobre todo. Y bueno, aquí algo muy importante es que el problema es también con las etiquetas taxonómicas, ¿no? Ya que pues hay muchas, por ejemplo, interacciones como herbívoro, carnívoro, patógeno, parásito, carnívoro, bueno, puedo seguir, ¿no? Y es que históricamente la ecología ha intentado moldear poblaciones agrupándolos a los enemigos naturales por su taxonomía. Esto crea barreras, un sistema basado únicamente en quién se come a quién, pero es matemáticamente insuficiente, ya que para predecir dinámicas de poblaciones con precisión, debemos clasificar a los organismos por, no por lo que son, sino por cómo es que ellos interactúan con sus víctimas, ya que vamos a ver a lo largo de este video que muchas interacciones se llevan a cabo de manera muy diferente, aunque para muchos digan que, pues es lo mismo, ¿no? Pero cómo se lleva a cabo es muy diferente y realmente sí cambian las cosas. Y, perdón, aquí, bueno, vamos a hablar sobre respuestas técnicas y metabolismo. Pues, ¿por qué un depredador? Bueno, esta es mi pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué un depredador no puede ser infinitamente más grande que su presa? Y la respuesta es que reside en la energía, ya que el tamaño corporal es un indicador de la tasa metabólica. Existe una relación isométrica positiva entre el tamaño del depredador y el tamaño máximo de su presa. Si la presa es demasiado pequeña, el costo energético en buscarla y capturarla, la recompensa que este depredador va a obtener, pues obviamente pues es muy mínima, ¿no? Por el cual, pues obviamente está forzado a ser consumidores gigantes, a que busquen presas mucho más grandes. Y aquí podemos ver en esta presentación, en esta imagen presentativa, la especie de lobos mexicanos. Y como podemos ver en esta gráfica, nos enseña básicamente, ¿no?, sus diferentes presas que tiene. Y como nos daremos cuenta, el venado corla blanca, que sería el mamífero más grande, abarca un 26.9%, mientras que el mamífero más pequeño, como la ardilla, solo un 4.76%. O sea, se ve una diferencia gigantesca, que si llegan a quitar el venado cola blanca, podría reemplazarlo, pues, por los cerdos. Sin embargo, los cerdos obviamente a veces vienen de ganado, o sea, no son silvestres, vaya, sino que son especies introducidas para
producto agropecuario. Entonces, imagínate una zona donde no haya producto agropecuario. Cambiaría la cosa, ¿no? Sería, pues esto es algo más importante más adelante cuando toquemos una problemática aquí en Nayarit, que lo va a explicar más el detalle. Así que bueno, ya nos podemos dar una idea de por qué la importancia, ¿no? Del tamaño de la presa, ya que pues al tener un tamaño muy considerable, el carnívoro va a obtener mayores nutrientes, mayores proteínas, etcétera, etcétera, que obviamente le va a servir para seguir sobreviviendo, para seguir existiendo y para que la población de los lobos mexicanos sigan todavía dominando, ¿no? Porque bueno, aquí lo puse como ejemplo, como la especie máxima, porque también hay otros carnívoros, dependiendo de tipo zonas de México, como el jaguar o el lince. Sin embargo, en esta ocasión me quise basar solo en los lobos mexicanos para que entendieran, ¿no? Este ejemplo, ¿no? De cuántas presas tiene a su disposición y cuáles son sus presas más preferidas. Ya que, bueno, si la presa es demasiado pequeña, pues sí, el costo va a ser mucho, mucho más elevado en cuanto el lobo intente cazar, porque la ardilla puede subir árboles. El lobo quiere cazar a la ardilla, pero la ardilla, para ser muy pequeña, se puede meter entre, no sé, madrigueras o entre rocas o inclusive entre casas, ¿no? Digamos, una población donde hay, no sé, en un bosque, ¿no? Que hay una población de casas ahí, de algunas personas que dedican al corte de leña, se puede meter ahí. El punto es que al ser muy pequeño, obviamente el lobo va a gastar más energía en intentar atraparlo. Porque al ser un pequeño no creas que va a brincar el lobo, se lo va a comer, no, puede esquivarlo, porque es pequeño. Y aparte la ardilla es ágil. Una vez yo quise atrapar una y no pude, porque es muy ágil. O sea, va, sube de los árboles rápido. Bueno, a menos de que haya un alambre eléctrico, de que suba la ardilla, pues y te pegada, ¿no? Pero el punto es que siempre, obviamente, un depredador va a preferir una empresa, una empresa y no más, una presa mucho más grande como el venado cola blanca, porque obviamente contiene más nutrientes que le ayudarán no solo para él mismo, sino también para porque los lobos mexicanos, bueno, no siempre están solos, ¿no? También tienen manadas y entre ellos tienen que consistir, puede ser. Entonces, sigamos. Eh, Aquí es muy importante destacar este tema, ya que como anteriormente les había dicho que es el cómo se interactúa, es la que se vuelve más que nada una diferencia entre interacciones. Y es que cuando un depredador, bueno, esa es la pregunta, ¿eh? ¿Cuándo un depredador se vuelve parásito? ¿Mm? Qué buena pregunta, ¿no? Pues es más que nada el número de víctimas, o más bien el número de presas. Bueno, siempre digo víctimas porque al final pues sí es una víctima, porque pues obviamente la perjudica, ¿no? Pero vamos a decir el número de presas. El número de presas en este caso es lo que es la diferencia entre un depredador y un parásito. Pues bien, bueno, estos son tres ejemplos voy a decir que de rapatas de diferentes especies. Eh, por ejemplo, aquí está, ¿no? Eh, un parásito siempre es importante recalcar que solo ataca a una sola presa en una etapa de su vida, mientras que el depredador puede atacar más, ¿no? El depredador, el parásito tiene una sola, pero el depredador siempre va a poder tener tres.
siempre va a tener tres. Por ejemplo, y bueno, aquí puede ser de que puede ser número de víctimas, también puede ser de que algunas especies eliminan el fitness, que es su obtención de alimento, y obviamente algunas requieren de muerte o dependencia de su huésped, que pues también es muy importante que lo sepan. Eh, por ejemplo, en los casos de, permítanme, error técnico, perdón. Ah, se pausó, XD. ¿Qué es esto? Ahí está. Disculpen por la interrupción, ¿no? Los depredadores que tienen son muchos objetivos y obviamente los depredadores se enfocan en obviamente matar a la presa para poder devorarla. Los parasitoides en sí son una víctima, pero ellos matan obligatoriamente a un huésped. O sea, los parasitoides lo matan obligatoriamente. Y bueno, están los castradores parasitarios, en la cual pues la presa lo que hace es que elimina su éxito reproductivo, que sería el fitness, lo eliminaría, ¿no? Pero no lo matan, ya que ellos se benefician de, obviamente, del huésped, para pues obviamente adquirir los mayores nutrientes posibles. Y en sí, bueno, hay otro que se llama transmisión trófica, en la cual el parásito requiere que su huésped sea devorado por un depredador para completar su ciclo de vida. Y bueno, se requiere bueno, una de las preguntas que está al aire es que se requiere un huésped, o sea, es necesario tener un huésped, pues en sí depende, ¿no? Porque hay unos que no requieren de su muerte, ya que algunos parásitos castradores, pues obviamente usurpan la energía reproductiva, pero mantienen vivo al huésped para ellos beneficiarse a la larga, o sea, son más pilas, son más listos estos. Son estos como, básicamente para mí en lo personal serían psicópatas, ¿no? Está muy, muy pesado, ¿no? Muy, como dice la chaviza, muy turbio. Y bueno, aquí estaría, pues sería los parásitos que obviamente requieren una, que el huésped muera para pues envejecer y completar su ciclo de vida, como algunos ejemplos de avispas. Y bueno, también en algunos ejemplos de castradores parásitos sería el isópodo híbridos, isópodos bopirídidos, disculpen por eso. Y bueno, la patología depende de la intensidad, ya que bueno, aquí tenemos que hay, depende, ¿no? La cantidad de enemigos, ya que intensidad, patología de daño, y bueno, aquí está de manera diferente, ya que independientemente eh, la patología de daño, en este caso la patología depende de la intensidad, pues independientemente, por ejemplo, algunos patógenos como virus, bacterias y depredadores solitarios, el daño sistemático o éxito del ataque no escala directamente con el número de atacantes simultáneos. Sin embargo, dependientemente, algunos parásitos típicos como el mitos y depredadores sociales como los lobos o 100 mosquitos son peores que una. Una jauría derriba presas que un lobo solitario no puede, ya que aquí habla de así, los que cazan solos a los que tienen pues manadas, ¿no? Y a los montoneros, sí, los que van en uno y los montoneros, así podrías decirle, ¿no? En fin, sigamos con la siguiente. Y bueno, aquí es lo que decía de una clave dicotómica, ya que en este venía en el artículo que, si, mañana, que al final lo cité por si
les interesa revisarlo. La verdad, bueno, aquí habla, por ejemplo, de una clasificación, pero más que nada de su interacción, ¿no? Por ejemplo, es como decíamos anteriormente, ¿no? Digamos que números de víctimas, ¿no? Ahora, aquí dice si es parásito, ahora requiere que el hospedero esté muerto, sí o no. Y así dice no, pues si es patógeno, un típico parásito o parásito castrador. Y si dice que sí, ya sería tropical, eh, transmitidor de patógenos o parasitoide. Y ya cuando tiene, pues es un depredador, pues ya microdepredador, un depredador social o un depredador lobo solitario, ¿no? En sí, esto te puede ayudar, por ejemplo, como decía, que es una clave dicotómica. Básicamente la clave dicotómica se usa como los biólogos lo usan, pues más que nada como una clase de clasificación para pues distinguir diferentes especies y con sus características determinar, por ejemplo, qué especie es, ¿no? Es como la adivina quién. De que, tiene sombrero, no tiene sombrero, tiene cuatro patas, el otro tiene tres, es diferente, ¿no? Aquí simplemente sería, pero no usan características físicas, sino que están usando básicamente interacciones. El cómo interactúan ya te puede decir qué tipo de especie puede ser, ¿no? Por ejemplo, si estoy buscando un parásito castrador, o un patógeno, o un parásito, o también, pues, un parasitoide, ¿no? Es en sí muy práctico. Al principio, cuando leí el artículo, pues no le entendía mucho, ¿no? A lo que era esto. Y dije, ay Dios, ¿qué es eso? Pero ya leyendo, investigando, pues sí, me di cuenta de que era una clave dicotómica. Y bueno, aquí hablaremos más sobre el espectro del tamaño adaptativo. Como continuó, el espectro tamaño relativo. Nos dice que, por ejemplo, los depredadores tienden a ser mucho más grandes que sus presas, normalmente, mientras que los parásitos son inmensamente más pequeños. Observe, por ejemplo, la zona muerta, que está de esta manera, donde alimentarse de las presas móviles es mecánicamente casi imposible. Y bueno, aquí lo vemos, ¿no? Para el virus patógeno, parásitos típicos, la zona de muerte, depredadores o depredadores sociales. Y bueno, el que sigue. Problemas técnicos otra vez, disculpe. Otra vez no. Ya. Disculpen por el error. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre picos adaptativos. En este ejemplo tenemos a una avispa, ya que pues en sí la zona de proporción, la depredación de presas móviles desaparece. Sobrevivir aquí requiere de estrategias altamente especializadas que forman picos adaptativos discretos. Por ejemplo, hay unos que pueden convertirse en parasitoides, o sea, consumir eficientemente desde adentro. O sea, por ejemplo, aquí podemos ver que la avispa, por ejemplo, introduce sus huevecillos dentro de la oruga y bueno, ¿qué hace esa larva? Se come por dentro la oruga. Que pues sí está, bueno, hay videos en YouTube en donde se muestra cómo se lo pone, yo no lo quise poner porque, no sé, para algunos puede ser un poco perturbador, ¿no? Ver cómo se comen a la pobre oruga, entonces pues me quise abstener, ¿no? Y bueno, también algunos pueden adoptar a una castración parasitaria para así robar energía sin matar. Como yo les decía, estos, bueno, lo que hacen este tipo de estrategias para mí pues son psicópatas, así turbios, porque pues está, o sea, yo me pongo en voy a decirse, en los zapatos del de la presa y digo, no, pues está feo, ¿no? O sea, ha de estar muy difíciles. Hasta el momento
No sé, hasta el momento no hay ninguna especie que le pueda hacer algo así a los seres humanos, aunque bueno, ahí está la ciencia ficción con los zombies o con algunas películas, pero en sí en la vida real hasta el momento no ha sucedido algo así, cosa que estoy agradecido, espero y jamás exista algo parecido a este tipo de estrategia, pero en humanos, porque sí estaría pero muy complicado, ¿no? Hasta da miedo ahorita, ¿eh? Y bueno, también está el ser un microdepredador, ¿no? Que también es otra estrategia en la cual pues son de presas sésiles, o sea, presas inmóviles, pues sí, como las plantas, ¿no? Algunas plagas que se comen las plantas, bueno, más bien algunas tipos de especies de insectos, ¿no? Que se comen las plantas, puede ser como las hormigas, etcétera. En fin, a ver, otra vez. Perdón. Me adelanté mucho. Disculpen. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre la fluidez y plasticidad evolutiva, ya que, por ejemplo, el cambio evolutivo de cambiar de un huésped pequeño a uno grande puede forzar a un parasitoide, pues obviamente, ¿qué fuerza? Pues una evolución. Evolucionar hacia un parásito típico para no comprometer la longevidad del nuevo huésped. O sea, ahí la prioridad es mantener el huésped como sea. Sin embargo, por ejemplo, una plasticidad contextual, los depredadores facultativos como por ejemplo murciélago hematófago o algunas sanguijuelas cambian de estrategia basándose en el tamaño de la presa disponible, ya que hay unos que depredan insectos pequeños, pero actúan como un microdepredador en ganado grande, puede ser. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco del tema de, del estado de Nayarit, en el cual, pues, de los que les tenía comentado anteriormente que dije que iba a hablar, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Y en sí lo que quiero basarme aquí es que el depredador, bueno, en la vida silvestre, el depredador no es el villano, ya que tienen un papel muy importante en la estructura de una comunidad. Ya que la población, por ejemplo, una población de venados de cola blanca, ¿no? ¿Qué pasa si no tienen depredadores? Se sufriría el freno maltusiano. Sin esa limpieza poblacional que elimina a los débiles, la densidad empieza a aumentar. Los recursos obviamente se van a desplomar y la población va a colapsar por hambre o por enfermedad. Por eso la depredación es el regulador que evita el crecimiento geométrico, choque del techo de los cristales de recursos. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, en los depredadores de aquí en Nayarit, el depredador top por excelencia sería el jaguar. Como ya se conocerá, o como ya se conoce, mejor dicho, el jaguar, pues es una especie que lamentablemente está en peligro de extinción, pero no de manera natural, sino por perturbación humana o también por caza, ¿no? Gente que va al cerro, allá a la sierra, ¿no? Allá a la Sierra Madre o a las sierras de Mora y decir, vamos a cazar jaguares, ¿no? Y pues los matan por deporte, lamentablemente es así. Los matan por deporte y a la vez, obviamente, ¿qué está pasando? Que les hace un daño, ¿no? Al quitarlo de la comunidad, ¿no? A quitarlo de su red atrófica. Y pues sí puede hacer un daño muy considerable, ¿no? Al lugar, al ecosistema, como lo mencioné anteriormente.
Y bueno, otro ejemplo también que sucede aquí sería la pesca comercial en nuestras costas, como la costa de San Blas, por ejemplo. Pues en sí es una anomalía biológica, ya que como depredadores sociales estamos nosotros. Rompemos lo que se llama regla alométrica, que es capturamos de manera masiva pequeñas especies o más grandes especies y en relación obviamente con la biomasa, esto es que puede afectar, ¿no? Quitar muchas especies de un solo lugar, obviamente estaríamos desequilibrando el cómo se lleva a cabo, ¿no? Estaríamos eliminando un participante de una interacción. Y bueno, ¿qué pasa cuando quitamos una especie? Obviamente se desbalanza, pero habrá otra especie que pues tome su lugar, ¿no? Digamos que el jaguar pues no es el único depredador que, que hay en Nayarit, también hay otros como linces o algunos mamíferos, sin embargo, no serían igual de eficientes de lo que es el jaguar. Pero bueno, estamos con los depredadores, ¿no? Como por ejemplo en este caso de la pesca comercial, lo que comentaba es que capturamos presas masivamente pequeñas en relación con nuestra biomasa. Esto es lo que muchos llaman el triunfo de la tecnología sobre el límite natural. Al igual que el cultivo del aguacate, o donde el riego genera y la genética elevan la capacidad de carga, nuestra tecnología pesquera nos permite ignorar los límites energéticos naturales. Por un costo, estamos desestabilizando las redes tróficas marinas al competir con depredadores naturales, lo que no puede romper esas leyes físicas. Y pues lamentablemente eso sigue pasando. Ah, se trabó otra vez. Ah, perdón. Y bueno, aquí voy a hablarles sobre una pequeña crítica sobre el marco teórico. Eh, la utilidad de clasificar las interacciones mediante este cuadro de distinciones es enorme. Nos permite alejarnos de la taxonomía rígida para entender la dinámica de las poblaciones, ya que mi crítica sería el marco del Afrin y Curis, que es un modelo de conflicto puro, deja de lado las interacciones positivas y se enfocan en estas dos interacciones que son negativas, ya que como el mutualismo no requiere bien el papel de los carroñeros, quienes consumen biomasa con aptitud en cero. Además, aunque proponen picos adaptativos discretos, en la naturaleza vemos una plasticidad que a veces desdibuja estas fronteras. Y bueno, damas y caballeros, eso sería todo. Como una pequeña conclusión, sería que la escasez no siempre es una ley natural inevitable. A menudo es una falla, sí, en cuestión de nuestra propia estrategia trófica como especie. Entender si somos depredadores, parásitos o innovadores es clave para la supervivencia de los ecosistemas de Nayarit. Damas y caballeros, muchas gracias por su atención. Cualquier comentario que tengan, escríbanlo en la caja de comentarios. Este sería el artículo en el cual yo me basé para realizar este video. Si no has nada por decir, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.